Instintos, las fuerzas que impulsan la personalidad. Los instintos son los elementos básicos de la personalidad, las fuerzas motivadoras que impulsan y dirigen la conducta. El término alemán que Freud empleaba para designar este concepto es Trieb, cuya traducción sería pulsión o impulso, Bethlehem, 1984. Los instintos son una forma de energía fisiológica transformada que conecta las necesidades del organismo con los deseos de la mente. Los estímulos, por ejemplo, hambre o sed, de los instintos son internos. Cuando una necesidad se despierta en el cuerpo, como el hambre, genera un estado de excitación o energía fisiológica. La mente transforma esta energía corporal en un deseo. Este deseo, que es una representación mental de la necesidad fisiológica, es el instinto o la pulsión que lleva a la persona a conducirse de modo que satisface la necesidad. Por ejemplo, una persona hambrienta actuará para satisfacer su necesidad y buscará comida. El instinto no es un estado corporal, sino la necesidad orgánica transformada en un estado mental, en un deseo. Cuando el cuerpo se encuentra en un estado de necesidad, la persona experimenta una sensación de tensión o presión. El propósito del instinto es satisfacer la necesidad para disminuir la tensión. Cabe decir que la teoría de Freud es un enfoque homeostático porque sugiere que estamos motivados para restaurar y mantener un estado de equilibrio o balance fisiológico a efecto de que no haya tensión en el cuerpo. Freud pensaba que siempre experimentamos cierta cantidad de tensión instintiva y que constantemente debemos actuar para disminuirla. No podemos eludir la presión de nuestras necesidades fisiológicas como podríamos eludir algún estímulo molesto del entorno exterior. Esto significa que los instintos siempre están influyendo en nuestro comportamiento, con un círculo de necesidad que lleva a la disminución de esta. Las personas pueden seguir diferentes caminos para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, una conducta heterosexual, homosexual o autosexual pueden satisfacer el impulso sexual, o este también se puede canalizar hacia alguna otra forma de actividad. Freud pensaba que el individuo podía desplazar la energía psíquica a objetos sustitutos y que tal desplazamiento tenía enorme importancia para determinar su personalidad. Si bien los instintos son la fuente exclusiva de energía en la conducta humana, la energía resultante se puede invertir en actividades muy variadas. Esto explica la diversidad que advertimos en la actividad del hombre. Para Freud, todos los intereses, las preferencias y las actitudes que exhibimos de adultos no son más que desplazamientos de la energía procedente de los objetos originales que satisfacían las necesidades instintivas. Tipos de instintos. Freud agrupó los instintos en dos categorías: instintos de vida y de muerte. Los instintos de vida tienen por objeto la supervivencia del individuo y de la especie porque tratan de cubrir las necesidades de alimento, agua, aire y sexo. Se orientan al crecimiento y desarrollo. La energía psíquica que manifiestan es la libido, la cual se puede unir o invertir en objetos, concepto que Freud llamó catexia. Por ejemplo, si le agrada a un compañero o compañera de cuarto, Freud diría que su libido está catectizada en él o en ella. El instinto de vida que Freud consideraba más importante para la personalidad es el sexo, mismo que definía en términos muy amplios. No solo se refería a lo erótico, sino que incluía casi todas las conductas y pensamientos placenteros. Señaló que este término ampliaba o extendía el concepto aceptado de la sexualidad. La extensión es doble. En primer lugar, la sexualidad se divorcia de una conexión demasiado estrecha con los genitales y se considera una función corporal más global, que tiene por meta el placer, y en segunda instancia cumple con el propósito de la reproducción. En segundo lugar, se considera que los impulsos sexuales incluyen todos los simplemente afectuosos y amigables, a los cuales el uso común designa con la muy ambigua palabra amor. Freud pensaba que el sexo era la motivación primaria. Los deseos eróticos surgen de las zonas erógenas, la boca, el ano y los órganos sexuales. Sugería que las personas son seres que predominantemente buscan el placer, y gran parte de su teoría de la personalidad gira en torno a la necesidad de inhibir o suprimir los impulsos sexuales. Frente a los instintos de vida, Freud postuló los instintos de muerte o destructivos. Basándose en la biología, postuló el hecho evidente de que todos los seres vivos se deterioran y mueren, regresando a su estado inanimado original, y propuso que las personas tienen el deseo inconsciente de morir. Un componente de estos instintos es el impulso agresivo, descrito como el deseo de muerte dirigido a otros objetos en lugar del yo. Este impulso nos lleva a destruir, conquistar o matar. Freud llegó a considerar que la agresión era una parte de la naturaleza humana tan importante como el sexo. Freud desarrolló el concepto de los instintos de muerte al final de su vida, como reflejo de sus experiencias personales. Sufrió el deterioro físico y psicológico de la edad, su cáncer empeoró y presenció las matanzas de la Primera Guerra Mundial. Una de sus hijas falleció a los 26 años, dejando dos pequeños huérfanos. Todo ello le afectó profundamente y de ahí que la muerte y la agresión se convirtieran en temas centrales de su teoría. En sus últimos años, tenía miedo de morir, mostraba hostilidad, odio y agresividad contra los colegas y discípulos que cuestionaban sus ideas y abandonaban el círculo psicoanalítico. El concepto de los instintos de muerte tuvo escasa aceptación, incluso entre los partidarios más fervientes de Freud. Un psicoanalista escribió que la idea debía ser arrojada al basurero de la historia, Sáligua, 1979, p. 394.
Otro dijo que, si Freud era un genio, la sugerencia de los instintos de muerte representaba el caso de un genio que había tenido un mal día. A Isler, 1971. Los niveles de la personalidad. En su concepción original, Freud dividió la personalidad en 3 niveles: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente, como él definió el término, corresponde a su significado común y corriente, e incluye todas aquellas sensaciones y experiencias de las cuales tenemos conciencia en un momento dado. Por ejemplo, mientras usted lee estas palabras tal vez esté consciente de lo que siente al tomar su pluma y ver la página, así como ante la idea que está tratando de entender, y un perro que ladra a lo lejos. Freud consideraba que el consciente era un aspecto limitado de la personalidad porque, en un momento dado, solo estamos conscientes de una pequeña parte de los pensamientos, las sensaciones y los recuerdos. Equiparó la mente con un iceberg. El consciente es la parte que asoma sobre el agua, tan solo la punta del iceberg. Según él, el inconsciente, o sea la parte grande e invisible que está debajo de la superficie, era más importante. Este es el punto focal de la teoría psicoanalítica. Sus vastas y oscuras profundidades albergan los instintos, esos deseos y anhelos que dirigen nuestro comportamiento. El inconsciente contiene la principal fuerza motora de todas las conductas, y es el depósito de fuerzas que no podemos ver ni controlar. Entre estos 2 niveles se encuentra el preconsciente. Este es el almacén de los recuerdos, las percepciones y los pensamientos de los cuales no estamos conscientes en el momento, pero que podemos traer fácilmente a la conciencia. Por ejemplo, si su mente divaga alejándose de esta página y usted empieza a pensar en un amigo, o en lo que hizo anoche, estaría evocando material de su preconsciente para llevarlo a su consciente. Con frecuencia vemos que nuestra atención va y viene de nuestras experiencias en ese momento a hechos y recuerdos guardados en el preconsciente. La estructura de la personalidad. El ello. Más adelante, Freud revisó su concepto de los 3 niveles de la personalidad e introdujo 3 estructuras básicas de la anatomía de esta: el ello, id, el yo, ego, y el superior, superego. El ello corresponde a su idea anterior del inconsciente, aun cuando el yo y el superior también tienen aspectos inconscientes. Es el depósito de los instintos y de la libido, energía psíquica que se manifiesta en los instintos. Es una potente estructura de la personalidad porque suministra toda la energía a los otros 2 componentes. Dado que el ello es el depósito de los instintos, guarda una relación directa y vital con la satisfacción de las necesidades del cuerpo. Cuando el cuerpo se encuentra en un estado de necesidad, se produce una tensión y la persona actúa para disminuirla con la satisfacción de esa necesidad. El ello opera sujeto a lo que Freud llamara el principio del placer, es decir, dado su interés por reducir la tensión, el ello opera para aumentar el placer y para evitar el dolor. Busca la satisfacción inmediata de sus necesidades y no tolera que ésta se retrase o posponga por motivo alguno. Solo conoce la gratificación inmediata. Nos impulsa a querer lo que queremos en el momento que lo queremos, sin considerar lo que quieren otros. Es una estructura egoísta, ansiosa de placer, primitiva, amoral, insistente e impaciente. El ello no tiene conciencia de la realidad. Podríamos compararlo con un recién nacido que llora y agita los puños cuando sus necesidades no son atendidas, pero que no sabe cómo satisfacerlas. El niño hambriento no puede encontrar comida por sí solo. El único camino para que el ello trate de satisfacer sus necesidades es mediante una acción refleja y la experiencia de una alucinación o fantasía que le permita cumplir sus deseos y que Freud llamó proceso primario de pensamiento. El yo, ego. Casi todos los niños aprenden que no pueden quitarle la comida a otros a no ser que estén dispuestos a afrontar las consecuencias, que deben posponer el placer que obtienen al liberar las tensiones anales hasta que llegan al baño, o que no pueden dar rienda suelta a todos sus impulsos sexuales y agresivos. En la niñez se le enseña a enfrentar el mundo externo con inteligencia y racionalidad, y a cultivar sus facultades para percibir, reconocer, juzgar y recordar, o sea, las capacidades que los adultos emplean para satisfacer sus necesidades y que Freud llamó procesos secundarios de pensamiento. Podemos resumir estas características diciendo que son la razón o la racionalidad. Están contenidas en la segunda estructura de la personalidad, el yo, ego, que es el amo racional de la personalidad. Su propósito no es frustrar los impulsos del ello, sino ayudar a que éste pueda reducir la tensión como anhela. Dado que el yo conoce la realidad, decide cuándo y cómo satisfacer mejor los instintos del ello. Determina cuáles son los momentos, los lugares y los objetos correctos y aceptados por la sociedad para satisfacer esos impulsos. El yo no impide la satisfacción del ello. Por el contrario, trata de posponerla, demorarla o reencauzarla en función de las exigencias de la realidad. Percibe y manipula el entorno de forma práctica y realista y por eso se dice que opera sujeto al principio de realidad. Este principio se opone al del placer que dirige al ello. En consecuencia, el yo controla los impulsos del ello. Freud comparaba la relación entre el yo y el ello con la que existe entre un jinete y su caballo. El jinete debe guiar, frenar y domeñar la fuerza bruta del animal, o, de lo contrario, el caballo se podría encabritar y tirarle al suelo. El yo sirve a 2 amos, el ello y la realidad, de modo que constantemente media entre ellos y llega a compromisos entre sus exigencias encontradas.
Además, el yo nunca es independiente del ello. Siempre responde a sus imperativos y deriva su fuerza y energía de él. El yo, el amo racional, es el que nos lleva a seguir trabajando en algo que no nos gusta, si no hay otra forma de procurar casa y sustento para la familia. Es el que nos obliga a llevarnos bien con gente que nos desagrada cuando la realidad nos indica que es la conducta adecuada para satisfacer las exigencias del ello. El yo debe ejercer constantemente la función de controlar y posponer. De lo contrario, los impulsos del ello podrían llegar a dominar y derrocar al yo racional. Freud decía que debemos protegernos para que no nos controle el ello, y propuso varios mecanismos inconscientes que defienden al yo. Hasta aquí nos hemos formado una imagen de la personalidad en lucha constante, tratando de frenar al ello y al mismo tiempo de servirle, percibiendo y manipulando la realidad para liberar las tensiones de sus impulsos. Empujada por las fuerzas biológicas instintivas que siempre estamos tratando de dirigir, la personalidad camina sobre una cuerda floja entre las exigencias del ello y las de la realidad, y ambas requieren una vigilancia continua. El superego. El ello y el yo no constituyen la imagen completa de la naturaleza humana que planteara Freud. Existe un tercer conjunto de fuerzas, un potente grupo de dictados o creencias que son inconscientes en gran medida, que adquirimos en la niñez, las ideas del bien y del mal. En lenguaje común decimos que esta moral interna es la conciencia. Freud la llamó el superyo. Por lo habitual, hacia los 5 o 6 años, los niños han aprendido este aspecto moral de la personalidad, que al principio está compuesto por las reglas de conducta establecidas por sus padres. Los niños, por medio del elogio, el castigo y el ejemplo, aprenden cuáles son las conductas que sus padres consideran buenas o malas. Las que le valen un castigo forman la conciencia, que es una parte del superyo. La otra parte es el yo ideal, que está formado por las conductas buenas o correctas que les han redituado elogios. De esta manera, los niños aprenden un conjunto de reglas, que producen la aceptación o el rechazo de sus padres. Con el tiempo, los internalizan estas enseñanzas y se aplicarán ellos mismos los premios y los castigos. El autocontrol sustituye al control de los padres. Pasamos a comportarnos, cuando menos en parte, de conformidad con estas normas morales que ahora son en gran medida inconscientes. En razón de la internalización sentimos culpa o vergüenza cada vez que efectuamos, o incluso pensamos en realizar, una acción contraria a este código moral. En su calidad de árbitro moral, el superyo es inexorable, incluso cruel, en su lucha por la perfección moral. No se diferencia mucho del ello en términos de su intensidad, irracionalidad e hincapié en la obediencia. Su propósito no solo es posponer las exigencias de placer del ello, como hace el yo, sino inhibirlas por completo, particularmente las referentes al sexo y la agresión. El superyo no lucha por conseguir placer, como el ello, ni por alcanzar metas realistas, como el yo, tan solo busca la perfección moral. El ello presiona para lograr la satisfacción, el yo trata de posponerla y el superyo se afana por la moralidad, ante todo. A semejanza del ello, el superyo no admite compromiso alguno con sus exigencias. El yo queda atrapado a la mitad, presionado por estas dos fuerzas insistentes y antagónicas. Por eso tiene un tercer amo, el superyo. Parafraseando a Freud, diremos que el pobre yo la pasa muy mal presionado por 3 lados, amenazado por 3 peligros, el ello, la realidad y el superyo. Cuando el yo está sometido a una tensión excesiva, el resultado inevitable de semejante pugna es la ansiedad. Esto es todo, espero que esta información te sirva y nos ayudes compartiendo. También te invito a que te suscribas al canal y le des a la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Abajo en la descripción te dejo nuestra página y blog para que tengas más información. Saludos.